Buenas, buenas. ¿Cómo va? No sé quiénes están, si ya están de vuelta o no. Buenas para quienes hacen el seminario de amor e intimidad, para las alumnas de Carla, sobre amor. Buenas, ¿quiénes están? Tengo que esperar a alguien más. ¿Cómo va? Hola de nuevo, hola de nuevo, hola de nuevo, hola de nuevo. Sí, esto es medio loco, ¿no? Acabamos de cortar hace 10 minutos y acá estamos de nuevo. Bueno, voy a hacer primero algunas aclaraciones. Voy a poner aclaraciones administrativas y evaluaciones. ¿Se va a evaluar el seminario? Sí, se va a evaluar el seminario. Modalidad en que se va a evaluar. ¿eh? Modalidad en grupo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles grupos? Los mismos de las tutorías. ¿De acuerdo? ¿Tienen fecha? Sí tienen fecha. Sí tienen fecha de evaluación. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Mm? Nosotros a partir de hoy vamos a poner el 6 y 7 es 13, el 20 de mayo. No, gracias. 20 de mayo es la fecha de entrega. ¿Mm? No mayor, de mayo. ¿eh? Entonces tienen de acá 21 días. ¿Qué va a ser? Es muy simple. Muy, muy simple. Ustedes tienen materiales de textos eh, teóricos, además de las clases que han tenido, y entonces ustedes tienen que tomar simple, una letra de una canción, la que quieran, ¿eh? De un poema, eh, y realizar un análisis textual, es decir, lo que está escrito en función del contenido teórico. ¿Vamos? Eh, Eso se va a evaluar y se va a entregar, digamos, a unas direcciones de correo electrónico y no puede ser un análisis tan largo, ni puede ser tan extenso. O sea, con 4 páginas sobra, 4 páginas como máximo. 4 páginas es más que suficiente. ¿Cuáles son los criterios? La pertinencia del análisis vista desde el material teórico, ya sea de Bleichmann, Hugo o de Jacob, Ricardo. ¿Qué quiero decir esto? Que si ustedes se sientan, sí, Luli, exactamente, el que es exclusivo del seminario. Lo máximo que pueden tomar si quieren es algo de la intimidad de Erickson, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sentido tiene la evaluación acá? Que todo proceso de aprendizaje tiene que tener una evaluación. Es decir, ¿y por qué digo tiene como si fuera un débito? Porque de alguna forma da cuenta de que uno no solamente reciba, sino también pueda devolver de alguna forma o darle lugar a una síntesis que sea personal haciendo un ejercicio con algo. En estas condiciones excepcionalísimas, la evaluación no es para excluir o para dejar a alguien afuera. Gracias. En ningún caso, sino que es todo lo contrario, para que ustedes vayan como atando, ¿eh? O vayan, hola Ruth,
vayan estableciendo lazos que los vinculen a la cátedra, ¿no? Es decir, después ya veremos las condiciones que podemos cambiar, mejorar o dar como condiciones para la promoción, directa o indirecta, ya lo veremos cuando se levante la cuarentena, cuando nos volvamos a ver, seguramente no creo que sea en este cuatrimestre, sino que será en el otro. Por lo tanto, hasta ese momento y hasta tanto, vamos a generar unas instancias donde ustedes puedan cooperar, tener clase, mantener el material teórico, también las fuerzas que implica realizar esto. Hola María, ¿cómo va? Y que nos concentremos fundamentalmente en que ustedes puedan hacer una devolución, ¿de acuerdo? Hay también en el Facebook, por ahí lo voy a buscar, en el Facebook de la cátedra, había varios temas que yo había dejado, varias poesías sobre el amor y la intimidad, que es muy simple, yo puedo buscar y se los vuelvo a poner como ejemplo, pero pueden escoger ustedes, ¿eh? Eso no hay ningún tipo de inquietud, no hay ningún tipo de dificultad. Es lo que nosotros eh, fundamentalmente que ustedes tengan la posibilidad de eh, perdón, Luli, no les dije, después lo veo con Gastón, le ponemos una dirección, se vamos a poner ahí donde ustedes mandan, puede que sea una del correo mío o una del correo de Gastón, y vamos a poner una fecha. Entonces, no pusimos todavía la dirección, sí lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de trabajo tiene que ver con cerrar esto. ¿Y para quiénes? Eh, Puede que se corte. Díganme si se corta. ¿eh? Un segundo. ¿Y para quiénes? Un segundito. Díganme si se corta, porque si no voy a cambiar la conexión. Chicos, pueden probar bajando la calidad del video. 144, quizás así no se corte tanto. Bueno, déjenme que pruebe conectándome de otra forma. ¿eh? Segundo. ¿eh? ¿Escuchan ahí o se sigue cortando? Un segundo. Enchufame ahí, porque si no la... Bueno, enchufa esto. Patricia, porque pongo la lámpara. Gracias. Bueno, veamos si ahí no se corta. ¿eh? Del seminario, tal cual como dice Rocío. Bueno, díganme si ahí se corta o no se corta.
me parece que no deberá cortarse. ¿Eh? Entonces, sí, lo que les decía recién era toda la evaluación del seminario. Bueno, vamos, ahora que lo dejaron allá, parece que anda. Bien, bueno, miremos, puede bajar la calidad en ni más pálido y veo. Y ahora yo lo conecté de otra forma, así que veamos si no se corta, ¿ya? ¿Se corta o no? ¿Eh? No, me parece que con esto no. Bueno, entonces les decía, vamos, ay, cerrate ahí, si no te jodo. Vamos ahora entonces a la última parte del seminario de Namor. Y la próxima va a empezar, eh, gracias Candela por la respuesta. Anda bien, bien, Joana, no se corta, bueno, o sea, no corta, correcto, profe. Bueno, gracias. Entonces les decía, con esto nosotros por hoy vamos a concluir, ¿eh? Y en esta conclusión del seminario de amor en intimidad, ¿eh? Les decía que nosotros lo que estuvimos repasando, fíjense y pueden sacar Facebook, que hay un PowerPoint que les puede ser de utilidad, que más o menos les puede servir de guía, ¿eh? Para todo lo que estuvimos haciendo en la clase. Si ustedes buscan, encontrar un PowerPoint que tiene que ver sobre amor e intimidad, busquen en los archivos, van a encontrar dos o tres seguros, ¿no? Lo que quedaba era puntualizar algunas cuestiones que sí tienen que ver, ¿eh? Con, antes que me olvide, si a ustedes les interesa, hay una película francesa, Anne Ardant, que se llama Los días felices, no es una serie, sino que Mis días felices, que es una película que nosotros solemos usar, fijándome si aparece, ¿no? Es una película del año 2013, esta es, del Scott Pilgrim, porque no me quería olvidar de esto. A ver, esa es la película, estoy seguro, es una película bellísima, muy bonita, ¿no? Eh, bueno, aparece el trailer en varios lugares. Sé que tienen un acceso a internet, ¿eh? Que seguramente la van a poder ver. Ahí está. Mis días del año 2013. Muchísimo de lo que vamos a ver ahora y lo que hemos visto a lo largo del seminario puede ser visto en esta película, ¿no? Si hubiéramos tenido una clase presencial, seguramente hubiéramos tenido, entre otras cosas, la posibilidad de charlar y discutir sobre esto, ¿no? Pero les decía, que nosotros no hemos llegado a una parte que a mí me interesaba mucho, que es cómo se puede vivenciar o qué aspectos hacen efectivamente de la... Mire, les voy a cargar, a ver si efectivamente lo tienen acá. Estoy poniendo un archivo, no sé, que compartamos, que ustedes tengan el point, cosa que yo habitualmente lo hago, ¿eh? Pero si ustedes lo ponen ahí, acceder a ese point, que tiene bastante tiempo, pero bueno, está más o menos porque hay fotos, hay algunas que son básicas, y que les decía que nos había quedado por hablar sobre qué cambios efectivamente
hay en relación a la sexualidad de personas mayores, ¿no? Es decir, uno podría preguntarse si efectivamente hay que tienen que ver con la fisiología, y sí, sí hay eh, pérdidas que tienen que ver con la disposición de la libido, y algunos cambios fisiológicos que afectan la sexualidad. Sin embargo, esos cambios, o sea, si bien pueden generalizarse a las personas mayores de 65 años, tienen que ver, como les decía antes, mucho más, que están mucho más relacionados a la pérdida del compañero o la compañera sexual, a la pérdida de la pareja, con la cual se es más difícil establecer relaciones sexuales, y puede que esto también tenga que ver con efectos de cohorte, no solamente con la edad, porque las personas que hoy tienen 60, 70, 80 años están menos vinculadas a la búsqueda activa de compañía sexual por fuerza, digamos, de lo que era el matrimonio o salir a buscar digamos, interacciones sexuales estando solos, ¿no? Entonces, podría ser también que no solo es el acto de la vejez, el acto de la viudez, perdón, el hecho de la viudez que nos dispone en un duelo, sino que efectivamente no invita a las cortes. También hay unas explicaciones que me parecen más interesantes y que tienen que ver con que quizás esas búsquedas de amor, de compañía sexual se encontraron satisfechas, por lo cual eso no amerita la búsqueda del compañero, de la compañera, de nuevo compañero con compañía sexual. Y en algún punto puede haber una alimentación virtuosa, que quiere decir de un prejuicio. Esto es medio raro, pero se los explico. O sea, si en realidad tengo muchas dificultades para encontrar una compañía sexual, posibilidades de intimar sexualmente, puede que el prejuicio que dice que las personas mayores tienen menos interés me sirva para vivir esa pérdida con menos intensidad. Digo, bueno, esta pérdida es algo normal, es algo deseable o es algo esperable en la vejez, ¿no? Entonces, esa retracción puede estar en parte explicada por el prejuicio, pero a su vez el prejuicio puede ser que sea un motor de la comprensión de esa retracción de lo sexual, ¿no? O sea, en este sentido hay que ser muy, muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque puede que un prejuicio paradójicamente esté sirviendo o le esté dando sentido a un pérdida, ¿de acuerdo? Esto sucede de forma sistemática cuando lo que se interpone entre la sexualidad y el problema de salud, ¿no? Que nada tiene que ver con los prejuicios, esto tiene que ver con cuestiones fácticas, ¿no? Una de las razones comunes que las personas indican en disminución del apetito sexual tiene que ver con un problema de salud, ¿no? En este sentido, yo me decía, ¿qué es un problema de salud? Miren, hay, por ejemplo, más probabilidades de cáncer de mama en las personas que no son más grandes, ¿no? Es decir, rebrotes del cáncer de mama, ¿no? Hay más posibilidades de haber sufrido algunos tipos de cirugía que afecten o mutilen el cuerpo, ¿no? Es decir, además, la perspectiva de la mirada del cuerpo envejecido, que no suele ser un cuerpo erotizado, sino el cuerpo herido, ¿no? En ese sentido, lo que les decía de Mario Benedetti, que solo del amante nos hace bellos, ¿no? Entonces, hay algo ahí también que tiene que ver con la deserotización del propio cuerpo, ¿no? Cuando los cambios físicos repercuten en una expresión, digamos, de rechazo, de desdén de mi propio cuerpo, cuando esos cambios físicos además están acentuados por vejaciones, por heridas, por cicatrices, por ablación, entonces es más difícil congeniar la idea del erotismo con la idea del cuerpo herido y del cuerpo envejecido, ¿no? Es una película hermosa, ¿eh? Si la viste, Mika, sí, eh, podés poner el link de la película, muy, muy buena. Casualmente,
Se trata de una señora mayor, de 60, de 65 años, cuyas hijas la mandan a un lugar que se llama Los Días Felices, que es como un hogar de día. Lejos de ella entrar en las actividades socio-recreativas con él, se enamora y empieza a tener relaciones sexuales con el profesor de computación. ¿Eh? Y se plantea toda una posibilidad de una vida sexual, de un encuentro sexual, que está desligado al amor, porque también hay experiencias amorosas con el marido que se ha desligado la sexualidad, lo que les decía de las dimensiones de las cuales habla Bleichmann, ¿no? Son 4 dimensiones de la intimidad, pero no siempre la dimensión del afecto de mano de la dimensión de la sexualidad o el erotismo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una visión muy monolítica, muy absolutamente cerrada, y la visión que habla de que todo el tiempo, ¿sí?, el compromiso de lo sexual viene de la mano del compromiso afectivo. Todos nosotros sabemos que la libido tiene como una doble vertiente, la erótica y la tierna, y que pueden ir juntas o pueden desdoblarse o disociarse, ¿no? Eh, Acá sí me interesa mucho lo que les decía. Esa película es muy bella, ¿eh? Sí, pero leo el subtitulado de Sibai porque es lo que se... Bueno, eh, entonces les decía, yo ya me colé lo máximo que pude en las condiciones de conectividad, fui más bien enchufado por el wifi aéreo, sino directamente por el cable. Otro de los datos estadísticos es que el 67% de los mayores de 65 años y el 20% de los mayores de 80 mantienen relaciones sexuales, ¿no? A mí no me importa mucho el 67%, lo que claramente está dado es que hay una disminución entre los 65 y tener más de 80 años, ¿no? Entonces uno podría decirse, bueno, ¿a qué se debe? En parte puede deberse a que actualmente el físico o el cuerpo ayuda poco, ¿sí? En parte porque la energía psíquica está más puesto en conservar y mantener la salud, y en parte porque para algunas personas, y esto es muy importante, la sexualidad se vive como un trabajo, la sexualidad se vive como una obligación, con estar a la altura. Entonces estas personas de alguna forma metafórica como que jubilan el deseo, o jubilan la responsabilidad o la obligación de relaciones sexuales, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, falleció mi marido, y dicen, bueno, ya no me molesta más, ¿no? Es decir, el renunciamiento al erotismo, y en realidad hay veces que se ve como una desobligación, ¿no? En algún punto también eh, prenderse, digamos, el deseo, ¿no? Puede seguir el camino de ciertas regresiones. Se habló de las regresiones sexuales en la vejez. ¿Esto qué es? En el libido, ¿cómo se llama la película? Son días felices. Ya te digo, mis días felices. ¿Eh? Recién ahí el link, se lo puedo volver a poner, pero son Mil días felices, con Fan Ardant, ¿eh? Para quien me preguntaba, Ferrero es días felices. Vuelvo a ponerles acá, felices, ¿eh? Son varias la- los links que hay en dirección a esto. Película francesa, ¿eh? Eh, Se lo pongo acá de nuevo, le pongo, eh, es muy bonita la película, muy bonita. Y desde acá les puse un trailer en español. ¿Eh? Lo voy a parar. Afterlife, no la he visto. ¿Eh? No he visto esa serie que se llama Afterlife, pero estaría bueno que la veamos. ¿Eh?
Muy bien Afterlife en Netflix, con Ricky Gervais. Bueno, lo voy a ver, porque entre otras cosas no puede ver un poco más. ¿eh? Entonces les decía que sí está claro que hay una disminución fuerte entre los 60, 65 años y los 80 años, ¿no? Les decía, no solamente en la disminución del deseo sexual, sino también en las dificultades o las imposibilidades que supone físicamente sostener las capacidades que requiere una relación sexual. Y cuando digo esto, es que sea algo satisfactorio, que sea algo que contribuya a la plenitud y no permanentemente marcar una falta, ¿no? Eh, en una investigación que habíamos realizado ya hace bastantes años, era notorio como solamente un tercio de las mujeres, que no era poco, mantenían interés sexual, ¿eh? Y ese interés sexual se sostenía, pero solamente un tercio, un 33%, por decirlo bien, ¿eh? y pero solamente un 20% mantenía las relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir? Que hay una brecha, pero también existe esa brecha en la adultez y en la juventud. Muy posiblemente si uno le pregunta a los jóvenes si tenés interés en relaciones sexuales, sí, ¿no estás manteniendo o no? Entonces, una brecha entre el 20% que sí mantenía relaciones sexuales y ese 33% que tiene interés, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que puesto en términos más de corte psicoanalítico, es el deseo, las ganas, se mantienen mucha gente, pero las posibilidades de concretar esos encuentros son más difíciles. Y cuando digo que son más difíciles, aparecen dificultades claramente vinculadas a la posibilidad de encontrarse sexualmente con alguien. ¿Mm? En esa misma dirección, en esa misma dirección, hay les decía, muchas escritos sobre las regresiones, ¿no? Es decir, y en esto a mí me gustaría ser claro, ¿no? La regresión es un mecanismo de defensa inconsciente frente a la imposibilidad de la expresión de lo sexual en el sentido genital adulto y en las diferentes formas de encuentros eróticos, ¿no? Entonces, muchas veces se hace hincapié como que en los 10 regresiones orales porque están preocupados por la dentadura postiza, por lo que comen, etcétera, o preocupaciones de corte anal y fijaciones en el funcionamiento del intestino, en cómo son las deposiciones, cuántas veces van al baño, etcétera, etcétera. En ese sentido, esas regresiones, ¿no? A fijaciones orales, a fijaciones anales, es decir, no son el curso normal de la libido, ¿no? Sino que la expresión libidinal se ve interrumpida en su meta y se ve interrumpida, o sea, no tenemos con quién y no podemos concretar eso. Entonces, esas fijaciones tempranas, digamos, se reinvisten del libido, digamos, como una forma compensatoria. ¿Qué quiere decir? Es decir, en algún lugar, se pone, digamos, esa preocupación libidinal, muchas veces adquiere otros tipos de desplazamientos menos evidentes, ¿no? Es decir, bueno, un exceso o búsqueda permanente de control. Eso, claramente, un desplazamiento de las cuestiones anales, ¿no? Una cuestión que puede ponerse claramente como una preocupación en cierta voracidad o el incremento de la alimentación o de la ingesta casi que sin pausa, ¿no? Entonces, obviamente que eso sucede siempre que desequilibrio, entendiendo que lo equilibrado, y esto quiero decirlo sin que genere otro prejuicio, que sea un prejuicio sexista, ahí vuelvo a decir, Camilo, eh, sin que sea un prejuicio sexista, el equilibrio es que si efectivamente emerge el deseo sexual, si efectivamente emerge la necesidad de tener relaciones sexuales, se puede encontrar dos cosas que necesitan la satisfacción de una pulsión. El objeto, sea con quién, y además del objeto se pueda darle descarga a la pulsión, que se cumpla en su fin, ¿no? Camilo, decía, ¿puedo repetirlo de las regresiones? Sí. En términos, hola Silvia, ¿cómo va? En términos más concretos, digamos, hay un mecanismo que tiene que ver con la regresión al servicio del yo. ¿Qué es este mecanismo? No es ni más ni menos que la libido puesta al servicio del yo.
Es decir, que hay una regresión que es funcional. Entonces, cuando nos encontramos con impedimentos, básicamente, con esto digo, impedimentos en relación a que a poder darle un vínculo, darle un cauce al deseo libidinal de tener relaciones sexuales, un cauce a la posibilidad de conectar sexualmente con otra persona, si eso está impedido, si esa frustración está impedida, una de las posibles, la posible reacción es el enojo, ¿no? La frustración, ¿no? No vamos a dar nombres de pacientes que, por ejemplo, consultan efectivamente porque tienen 90 o 87 años y quieren más relaciones sexuales y por otro lado su pareja consulta porque ya no quiere que la molesten más. No sé si me explico. Eso generalmente produce mucha insatisfacción en quien lo busca, que generalmente suelen ser los varones, y mucha frustración también en la mujer que lo niega, ¿no? Entonces, bueno, ya no me molesta esto que decía el prejuicio, y dicen, bueno, ya a esta edad mía, ya no tendría por qué seguir buscando. Eso son bastantes consultas, ¿no? Ya tendría que estar calmado, ya tendría que haber bajado la apetencia, pero me sigue insistiendo. ¿Mm? Eh, bueno, saludo a mi hermana, no nos vemos hace un montón en la cuarentena. Entonces, ese tipo de discordancia, bueno, producen las clásicas consultas a los colegas, a los psicólogos, ¿no? Pero también después de la vivencia esa de frustración y los enojos y la transformación de estas frustraciones interpersonales, una de las cuestiones que puede emerger es la regresión o las regresiones. ¿Y esto qué es? Se ve mucho, por ejemplo, en población que está en residencias o en geriátricos, es decir, hay un impedimento, entonces efectivamente las preocupaciones se ponen al servicio de viejas, antiguas instancias de placer parcial, ¿no? Como puede ser lo oral o como puede ser lo anal. No sé si me estás escuchando, Camilo, porque pediste que lo repitiera. Eh, Hola María, ¿cómo va? Entonces, esto de las regresiones son preocupaciones de las cuales no se podría salir, por decirlo de alguna forma, en donde siempre hay una preocupación obsesiva por la dentadura o por eso que come o la hora en que hay que comer o qué cosas van a caer bien, qué cosas no. Entonces hay una consecuente, insistente, persistente preocupación por lo que está en torno a lo oral o a la voracidad, o como les decía, o al horario de comida, o a qué cosa me puede caer bien, me puede caer mal, en donde efectivamente uno nota que es una doble, pues, una regresión y una fijación, ¿no? Donde es recurrente la preocupación, donde es no solamente recurrente, sino de mucha intensidad, ¿de acuerdo? Y además de esa intensidad, como dice la palabra, es fija, ¿eh? Es con muy poca o ninguna flexibilidad, ¿eh? Entonces, también sabemos nosotros que esa regresión puede estar en sentido anal, entonces es como si fuiste de vientre, si no, no sé, y tengo que mirar las deposiciones, que se me mueve mucho el intestino, etcétera, una cantidad de expresiones vinculados al movimiento intestinal, a los esfínteres, voy, si no voy. Entonces uno dice, bueno, no sería deseable. Bueno, no es deseable en la medida en que no hay otra forma en que se pueda canalizar las preocupaciones libidinales o que pueda sublimarse. Porque acá sí tenemos que decirnos que si la pulsión sexual está sublimada, es decir, si se transforma su fin en algo socialmente puede que efectivamente no sea la regresión el mecanismo defensivo al servicio de esta inhibición de la pulsión sexual en función del objeto o del fin, ¿no? En ese sentido, hay muchísimas estadísticas, ¿eh? Que sostienen, bueno, porcentajes que nos dicen poco, que el 20% de los varones tienen una relación sexual diariamente, las mujeres el 1%. El problema es que hace el resto del 80% o el 99%. Entonces, si nace teoría pansexual, ¿eh? Sí es importante que a la disminución o a la
no solamente a la disminución, sino también a la retracción de la libido, haya otras posibilidades de expresión, digamos, que no necesariamente sean las regresivas, ¿no? Una de las cuestiones es el autoerotismo, ¿no? Las personas mayores de 25 años dicen un 50% de los varones masturbarse, ¿eh? Las mujeres un 41%. Bueno, algunos no tienen prejuicios respecto a estas prácticas sexuales, ¿no? Pero el resto puede vivir con culpa o lo puede vivir con ignorancia, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de personas sufriendo de alguna forma o está transformando en expresiones más o menos síntomas de inhibición de la pulsión sexual o de la pulsión erótica, ¿no? Por otro lado, hay otros resultados que dicen que tanto las mujeres como los varones incrementan las expresiones de su sexualidad respecto de años anteriores, ¿no? O sea que para algunas personas, ¿no? Entre un 40, un 30%, seamos varones o mujeres, hay un incremento de vida erótica. Cuando digo incremento, es decir, hay mayores niveles de libertad, ¿no? Entonces les decía, eh, esas restricciones en términos cualitativos eh, tienen que ver con cómo congeniar la idea de fealdad de la vejez con el erotismo en la vejez. O sea, si nosotros tenemos asociado que envejecer no nos pone feo, que en realidad nos miramos frente al espejo y encontramos que no somos apetecibles, es muy probable que esos sean los meros límites, los límites del narcisismo, es decir, nos vemos crudamente frente al espejo y no nos transformamos en alguien deseante. ¿Por qué? Porque la mirada de propia, digamos, no es siempre, digamos, el erotismo no es exactamente eso que vemos, sino eso que construimos, ¿no? Entonces, es posible que el propio envejecimiento plantee una exclusión respecto de dos cosas, el discurso erótico y el discurso estético, ¿no? Entonces, por ahí vemos que el cuerpo está fuera o en los márgenes de lo que el discurso, la narrativa colectiva y juvenil pone como deseante, y entonces efectivamente se produce esa exclusión, ¿no? O bien que estéticamente nosotros podamos caracterizarnos a los compañeros como poco deseables, ¿no? Entonces, si no hay una construcción de la intimidad centrada en algo que no sea solo, algo que no sea solo la construcción de lo que veo, entonces es muy posible que el erotismo no sobreviva, ¿no? Eh, lo otro que también es importante y que es en qué medida se puede mantener la fantasía sexual, en qué medida se puede mantener el erotismo y la búsqueda de la compañía sexual. Si se puede mantener eso, casi que diríamos que es lo que se está manteniendo es la psíquica que necesita el erotismo, es decir, qué es lo que puede trascender, ¿no? A los embates que producen los años sobre el físico, trascender sobre la hegemonía de la juventud y de la sexualidad vista solamente como prioridad para los bellos, ¿no? Que además se pueda asentar, digamos, cada vez más en las experiencias de intimidad, en la construcción de la intimidad, que solo en la dimensión corporal. Cuando digo esto, solo en la dimensión corporal, no la excluyo, ¿no? Pero que todas estas elecciones objetales que nosotros decimos como objetos de apuntalamiento, no sé si ustedes acuerdan, el padre, la madre nutricia, el padre proveedor, los objetos de apego, sigan sosteniendo el objeto de la intimidad, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros nos encontramos en que la sexualidad pasa a ser un cobijo, ¿no? Que además integra componentes que son siempre ambiguos, ¿no? Entonces, eh, equilibrio es como un equilibrio, el erotismo plantea como un equilibrio de lo parcial, ¿no? Con la pulsión parcial, lo que les decía, ¿no? La excitación que puede producir una parte del cuerpo y no toda, algo que nos da placer y no toda, pero también puede integrar con las vertientes del líbido, ¿no? Eso hay que decirlo. Ah, ahí vamos, Tamara. Eh, ahí vamos. Les decía, ahí les respondo, ¿no?
que en este punto es integrar, ¿no?, lo erótico con lo tierno y sostener un espacio de intimidad que sea un espacio bien erotizante, ¿no? En esto, como contaba Tamara, dice, ante esa consulta de cuál el marido quiere tener relaciones sexuales, la mujer no, o al revés. Generalmente no es al revés. Generalmente lo que insisten son los varones y las mujeres quieren no tener más relaciones sexuales. Es que un trabajo es que viene muy asentado lo de la vida sexual vinculado al estereotipo de género, que la mujer tiene que responder a las a la demanda del marido o de la pareja, y él tiene que sostenerse a eso, ¿no? Entonces, en dirección a Juli Zárate y Tamara, cómo se lleva a cabo el rol de los psicólogos. Primero, es escuchando la frustración que supone el varón, ¿no? Porque no es cualquier varón el que sostiene, ¿no? No voy a dar ningún tipo de, de orientación como para que no sea certificable en los casos, pero sí que tienen un fuerte componente eh, de autoestima, de narcisismo, y que además tienen gran parte asentada su virilidad y su masculinidad en dar a tener una respuesta, ¿no? Y es curioso, por ejemplo, en este caso, que lo recuerdo bien, es decir, la posibilidad de libertad sexual, de tener las relaciones sexuales con otra pareja, eh, la persona la ve como algo que no quiere, o sea, quiere tener relaciones con esa persona y no con otra, ¿no? Entonces, pero si su misma mujer está diciendo que vaya, que tenga relaciones, pero que no moleste, o sea, la insistencia es sostener con él. La primera cuestión es producir algo muy necesario, que es una vuelta hacia la construcción que sostiene el erotismo y la valía como varón. Porque efectivamente, si la persona no tiene esa creencia, no va a tener consulta, directamente va y tiene relaciones sexuales con otra mujer, o con otro varón, o consume eso por otro lado. O sea, eso no sería una dificultad. ¿Por qué? Porque no está haciendo síntomas, sino lo que está haciendo síntomas es la falta de correspondencia con su pareja, la frustración que tiene que ver con su pareja. Por eso les digo que si un hombre tuviera esa libertad y solamente estuviera por la preocupación por la carga libidinal, con la satisfacción de la pulsión, digamos, en el objeto y en el fin, no habría consulta, ¿no? Entonces, en gran parte es ir sobre los aspectos más narcisantes, diríamos de alguna forma, que tiene ese varón, una amenaza que supone para él el impedimento de lo sexual y la búsqueda de reconocimiento que necesita también, ¿no? Y en las mujeres, en este caso, señora, o sea, hasta se enfermaba, no sé si me explico, hasta se enfermaba, es decir, que sufría cuestiones físicas como la última forma de decirle que no, esto que suele ser tan chistoso, de que me duele la cabeza, es decir, se transforma en un signo recurrente, ¿no? Entonces, sí, frente a la salud, lo que les decía, las personas evidencian que frente a problemas de salud, ese es el límite de la sexualidad, ¿no? Entonces, las mujeres prácticamente se sentarla sobre el deseo, que el deseo puede decir que no, ¿no? Entonces, hay un punto de conciliación, sí, hay un punto de no conciliación, ¿no? Sí, cuando uno empieza a desmenuzar, ve que hay una gran cantidad de prejuicios respecto a la propia sexualidad, respecto del autoerotismo, que se lo ve como una debilidad, que se lo ve como una salida solo frente al impedimento. Entonces hay muchísimas construcciones respecto a la vida sexual, que por ahí lo que hacen es imitar la realización, que fluya lo sexual en términos de una preocupación que no sea tan neurótica, ¿no? Entonces, en esa dirección hay que generar, desde mi punto de vista, mayor cantidad de permisos, ¿no? Mayor cantidad de libertades, entendiendo de que la sexualidad y el erotismo no tienen una única vía, no tienen un único objeto de satisfacción y no tienen una sola forma de expresión, ¿no? Eh, y sobre todo, les decía antes, ¿no? Desvincular esto al estereotipo tan fuerte de género, porque ahí aparecen cosas muy básicas, ¿no? Eh, digamos, ¿cuáles son las están siempre metidas, ¿no? La fragmentación del self. O sea, si hay algo que también se expresa como falta de integridad, es esta preocupación casi obsesiva por la sexualidad,
donde parece que no hubiera vida si no hay descarga sexual, ¿no? Muchas veces es la fortaleza donde la persona quiere mostrarse, ¿no? Lo otro, también en dirección a quien se autoexcluye de la vida, es trabajar el aspecto del rechazo y la exclusión del cuerpo en la vida propia, ¿no? Eh, como, no, con esto ya bajé la persiana, esa es la expresión. Me preguntas por qué bajó la persiana, pero no solamente por qué bajó la persiana, donde uno tendría el derecho, sino en realidad cuando uno ahonda hay expresiones de mucho rechazo, de mucho desdén de su propio cuerpo, ¿no? Y dos cosas que son de un equilibrio muy delicado, la falta de amor propio y la ausencia de deseo por el otro. Hay veces que es muy doloroso procesar que ya no deseo al cuerpo del otro, ¿eh? Que ya no hay un deseo que entonces pasa a ser el compromiso o el hacerlo por la otra persona, el sostener las relaciones sexuales donde hay una forma de sometimiento. Entonces, toleración de la imposibilidad de lo sexual es todo un trabajo que coadyuva, digamos, la consulta psicológica, ¿no? No sé si es claro lo que preguntaban Milagros, Luli y Tamara. En ese eh, también diferenciar la exclusión del mundo sexual, del mundo del erotismo, no es necesariamente la del mundo, ¿no? Eh, pero siempre, 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 siempre yo creo que hay que buscar dónde está puesta la penalización, el super yo, ¿no? De por qué no más relaciones sexuales, por qué no más lo quiero decir, por qué no más, o todo lo contrario, por qué sí o sí tiene que ser con una regularidad, con una rígida, inflexible, porque si no doy muestra de esa virilidad a prueba de balas a todo tiempo, en todo sentido, me siento penalizado o castigado. Generalmente, detrás de eso hay una cuestión muy brutal, muy sádica, les diría hasta el super yo, donde no se perdona eh, ciertos cambios físicos, ciertas pérdidas de belleza, de tonicidad inclusive, o a la vez no se perdona no estar a la altura de una realización sexual que por ahí está más alejado de su edad y tiene que ver más con la juventud. En ese sentido también está como demonizado, ¿no? Esas diferencias sexuales o hace que hubiera ciertas normas, que todos tienen de tener relaciones sexuales, todos tienen que hacerlo de tal forma, ¿no? Miren que hay una canción que dice, nadie puede vivir sin amor, no se puede vivir sin amor. Bueno, algo de eso es cierto, pero sí me parece que hay como tres cosas que son importantes. Una, la imposibilidad del encuentro amoroso. Esto me parece que es importante. Me refiero a que hay desencuentros en el envejecimiento y en la madurez, que no solo es el desencuentro de lo erótico, de lo sexual, sino el desencuentro con otra persona, ¿no? Esto puede tener que ver, como les decía, o con la viudez, con la imposibilidad de verse, o con cierta convivencia en algún grado de desolación, ¿no? Ese es otro, ¿no? La desolación, no la vivencia de soledad, sino la vivencia de una gran angustia respecto de la soledad y a su vez una añoranza desesperada de una interacción sexual. Eso no es ni más ni menos que una desesperación frente a la eh, experiencia de soledad, de ausencia de intimidad, ¿no? Que generalmente uno si mira, tiene que empezar a mirar para atrás, para atrás, para atrás, y entonces ves cuál es el recorrido que ha tenido esto a lo largo de la historia de la persona. Y el otro componente les decía que es esta deshidratación narcisística, ya no quererse, ya no verse bello, ya encontrarse que el físico, el sí mismo, no es ninguna fuente de placer o no es ninguna fuente de atracción para uno mismo, ¿no? Entonces esta imposibilidad, pero sumamos la desolación y la deshidratación narcisística, ¡pum! Es una visión absolutamente despegada o jubilada de la vida amorosa, ¿no? Hay otras cuestiones que ver con las fobias en la intimidad, ¿no? Esto que dices, no quiero que me molesten más, quiero que me dejen solo. O sea, no quiero más contacto de algún tipo, ¿no? Y aparecen diferentes tipos de acciones que nos protegen de intimidad que puede ser forzada, desde separar las camas, alejarnos, o sea, poner más barreras interpersonales, lo cual generan siempre más dificultades para el encuentro, ¿no? La otra es lo fragmentario, ¿eh?
que digo lo fragmentario es vivir lo sexual y lo corporal como fragmentario, ¿eh? Generando la imposibilidad de vincularme con el otro, la imposibilidad de vincularme con otra persona. Entonces todas las experiencias de reciprocidad, todas las experiencias de intercambio están amenazadas porque por las vivencias de pérdida y de duelo, ¿no? Entonces en eso también me parece que la otra cuestión a revisar es la imposibilidad de encontrar las palabras, o las expresiones, las metáforas, la poesía, la relación con el chiste, con el humor, la simbolización, cuando el cuerpo nos responde, ¿no? Es decir, en eso sí me parece, el profe Gray será no sé qué, en eso les decía, gran parte del trabajo psicológico, ¿sí? ¿Cuál es? Que se encuentre palabras, que se encuentre la palabra para enunciar la pena, para elaborar la frustración, para que se produzca la descarga del enojo, para que se encuentre una expresión metaforizada, para encontrar en la poesía, en la lectura, esto que les decía antes de la sublimación y la visualización, ¿no? Es decir, ¿por qué las expresiones del arte, las expresiones de la literatura, las expresiones de la cooperación en otros sentidos son fundamentales para poder procesar lo que el individuo, digamos, busca en su descarga? Acordémonos que el fin siempre es la relación física, ¿no? Eh, Hay un chiste de Tino a mí que me encanta, que se ve a una señorita, viejita, que está como jugando a las cartas con nadie, con un fantasma, pero sí se ven que las cartas flotan y se produce un brindis por la copa sostenido por nadie, y entonces ella brinda por nosotros, dice, metido en esta familia de locos, porque hay un montón de gente que los está mirando, que los observa como a la señora realmente estuviera loca, porque es una viejita muy viejita, sin dientes, muy pobrecita, dice, metido en una familia de locos que insiste en creer que has muerto, porque pobres, no han entendido todavía para qué sirve el amor. Me parece genial eso, que es lo que muchas viudas, digamos, siguen intensamente la vida con sus objetos de amor, ¿no? Es decir, porque otros ven que han muerto, la viuda también, no quiere decir que lo niegue, pero entiende para qué sirve el amor. Básicamente para trascender a la muerte, para poder vivir la representación del otro, en el cual ya no hay una búsqueda física de otra persona que produzca esa satisfacción, sino que el recuerdo fuertemente libidinado, no sé si eso eh, es un recuerdo que ayuda a sobrellevar la pérdida, ¿no? Eh, en ese sentido, es lo que yo les leí a través del poema de Mario Benedetti, ¿no? Lo que era enamorarse y no enamorarse, ¿eh? Cuando uno está desenamorado, ve el cuerpo como es, ¿no? No como la mirada del otro, lo inventado, ¿no? Por eso dice que es regresar a más pobre, uno regresa más pobre al viejo enigma y darse con la tristeza del espejo. Efectivamente, el espejo nos devuelve una imagen de nosotros muy tristes, ¿no? Nos muestra los estragos que hace el envejecimiento en lo físico, ¿no? Por eso es que la mirada del enamorado es la que produce esos milagros, ¿no? En el cual nos ve, nos erotiza, y como dice Bleichmann, se hace expansivo nuestro sentimiento porque nosotros somos erotizados a través de la fantasía erotizante del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque la mirada del otro nos inventa. Cuando dice que nos inventa, es que ve cosas que en ese cuerpo quizás no estén, sino que solamente son provocadas por la mirada fuertemente cargada de afecto y de casi diría de retroalimentación narcisística, ¿no? Cuando nos dicen que estás lindo, que estás bello, etcétera, quizás nosotros sabemos que no es tan así la mirada del otro, pero con eso nos alcanza sobre, ¿no? Bueno, entonces, para quienes se sumaron ahora y para quienes no estuvieron temprano, el problema no es un reto, sino
que efectivamente la evaluación del seminario va a ser entre los mismos 4 que estén en los grupos de tutorías. No es una evaluación que los excluya o los incluya, sino que se tomen el trabajo de buscar un bolero, un tango, una canción de amor, una pieza rock de los Beatles, de lo que ustedes quieran, y hacer un análisis de contenido, básicamente a partir del texto o de Ekman o de Ricardo Yacoub. Entonces, eso transformarlo en un análisis de no más de 4, casi con 3 está bien, ¿no? En donde tienen que poner el texto cual y después de las piezas que vayan tomando del cuerpo, de las piezas que vayan tomando del texto y realizando ese análisis. Eso yo les había dado una fecha límite, que va a ser el 6 no, el 13 no, el 20 de mayo, ¿de acuerdo? Que es tiempo más que suficiente para que se pongan las pilas. Y a partir de la semana que viene, el horario en que yo estaba dando el seminario de amor, van a tener el seminario de Dixon con Gastón Moazet de España, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma en que ustedes van a evaluar los alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba, este escenario. ¿Estamos? Todas las dudas que ustedes tengan, las escriben en el grupo, entonces nosotros vamos a ir respondiéndoles respecto de esas dudas. ¿Dónde lo van a colgar? Nos mandarán una dirección de correo electrónico, lo más seguro. Así con eso sería. ¿Está claro? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Señores, señoritas, señoritos, señorites. ¿Mm? Eh, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Eh, ¿no? Acá. Lo que decía, otra vez, por ejemplo, hablábamos de Seré. ¿Te ocurre una canción de Amor y Nicky, alguna de tu tierna edad? ¿Eh? ¿No? Bueno, no sé, hay un montón. Derroche, Amor, hay de los Beatles, ustedes quieran. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que toman eso y efectivamente van tomando las diferentes dimensiones que con esta prácticamente todo es la dirección fija, ¿de acuerdo? Pero supónganse, vamos a tomarlo solo como un ejercicio. ¿Eh? Son números, qué derroche de amor, parecemos donales. Entonces yo voy viendo en relación a las porciones parciales, qué es lo que aparece. Aparece la cuestión general, aparece también el componente tierno del olvido, etcétera. Ustedes pueden ir escogiendo en función de los textos. ¿Cómo se hace? Se toma un texto y se toma el otro, y se va viendo qué representación hay uno del otro. ¿Estamos? ¿Mm? ¿El otro seminario se transmite por acá? Sí, y todos los seminarios los pueden ver. Bueno, el de Gastón no lo van a poder ver en vivo, sino que lo ver directamente porque él ya produjo ese, sé que es un material que está grabado, pero bueno, todo lo que esté grabado con lo que está en vivo después puede verse en otro momento. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Preguntas? Bueno, señores, good, good show. Nos vemos. Para los alumnos de Carla, si quieren, también nos vemos mañana. Abrazos y que tengan buena semana. Adiós.